Profe, buenos días. Buen día, No, ya, profe. buenos días, Buen día, profe. buenos días. Encienda su cámara, por favor. Acosta, Augusto, Presente. Alejandro, Bonilla, Presente. Presente, profe. Presente, Briones, profe. Presente. Bulgarín, Castro, Presente. Chancay, Presente. Profesor Bulgari, presente. ¿quién? Bulgari. Ya. Chancay, Gaibor, Presente. Gamboa, Presente. Guamán, Presente. Ibáñez, Presente. Jaime, Presente. Jiménez, Lecaro, Presente. Mendieta, Moreira, Presente. Ortiz, Parrales, Presente. Prieto, Presente. Higen, Presente. Rodríguez, Presente. Santos, Presente. Silva, Presente. Olórzano, Presente. Sánchez, Tenemasa, Presente. a ver, Jiménez dice que está. Vela, Presente. ya, Vera Dayana, Presente. Vera Darío, Presente. Benítez, Presente. Flores, Presente. Roperti, Presente. ya. A ver, dígame si está Acosta, Chancay, Mendieta, Presente. Ortiz. ¿Quién? Ortiz presente. Ya, Ortiz. ¿Quién más? Chancay. ¿Quién más? Jiménez. ¿Quién? Jiménez. Jiménez. Ya. ¿Y Mendieta? ¿Mendieta y Acosta? No están. Bueno. Estimados jóvenes, vamos a ver el día de hoy un nuevo tema de estudios sociales. Estén atentos porque luego van a hacer un trabajito a partir del tema. Ok, el día de hoy vamos a ver cuál es la ley más importante que tiene el Ecuador. Resulta, jóvenes, que el Ecuador tiene muchas leyes, pero la más importante de todas, la madre de todas las leyes, es esta de aquí. Esta ley que se llama Constitución de la República del Ecuador, que siempre y cuando se la cumple, viene a ser el eje principal, viene a ser la ley más importante que tiene el Estado. ¿Por qué existen las constituciones? Existen porque son necesarias, porque ellas son la raíz para elaborar absolutamente todas las leyes en un país. En un territorio, del territorio de un estado en un país, se necesitan leyes para prácticamente todas las cosas. Leyes para la educación, leyes para la salud, para el transporte,
leyes para la parte militar, policial, leyes para todo. Y esas leyes tienen que estar de alguna manera articuladas con la Constitución. Por eso la Constitución es la madre de todas las leyes. Cualquier parte del Estado, antes de formular sus leyes en particular, tiene que leer la Constitución para ver cómo articular, cómo enlazar, cómo unir esas nuevas leyes con la Constitución. Entonces, por eso es necesaria la Constitución, por eso existe la Constitución. Para hacer una Constitución se necesita de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la reunión de todos los representantes del país en un solo lugar para redactar y escribir la Constitución. La última Constitución que se hizo en el Ecuador fue en el año 2008 y es una de las constituciones más largas del mundo. Tiene 444 artículos, el mismo número de los escalones del Cerro de Santa Ana. ¿Alguien ha subido al faro del Cerro Santa Ana? Seguro que sí. Y ustedes, seguramente, los que son observadores, se han fijado que los escalones están enumerados, ¿verdad? Si usted recuerda, el número total de escalones es de 444. Pues bueno, la Constitución del Ecuador también tiene 444 artículos. Es una de las más extensas del mundo. Tiene cosas muy bonitas, pero también tiene agujeros, tiene huecos, tiene vacíos. Y por ahí hacen y deshacen los políticos corruptos a través de esos huecos de la Constitución. Bueno, entonces, ¿por qué es importante una Constitución? Porque es el marco legal con que se rige el país. Por eso es importante. La Constitución se llama también Constitución Política del Ecuador. Es la norma suprema de la República del Ecuador. También se la conoce como Carta Magna. ¿Sí? Es el fundamento de toda autoridad jurídica y política. Aquí está, esto ya les expliqué. Miren cómo está organizada la Constitución. Tiene 444 artículos, que está dividida en 9 títulos. Un título habla de los derechos, otro título habla de las garantías, otro título habla de la organización del poder político, etc. Tienen 9 títulos, es decir, 9 grandes partes. En total 40 capítulos, 93 secciones y 29 disposiciones transitorias. Y una disposición derogatoria, un régimen de transición y una disposición final. Esa es la organización de la Constitución del Ecuador. El presidente Rafael Correa fue el que dispuso y propuso la creación de una asamblea constituyente para poder crear una nueva constitución. Para eso, él mismo, ustedes seguramente no se acuerdan porque eran muy niñitos, muy jovencitos, pero en ese tiempo el presidente Correa fue electo presidente del Ecuador y más o menos después de un año de estar como presidente, él dijo: les propongo que renunciemos todos vamos a renunciar, presidente, ministros, diputados, todo el mundo vamos a renunciar y vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente y después vamos a hacer nuevas elecciones. Tuvo el valor de hacerlo. ¿Por qué tuvo el valor de renunciar a la presidencia de la República? Porque él tenía la seguridad de que al volverse a lanzar iba a volver a ganar la presidencia y así fue. Renunció a la presidencia, hizo la Asamblea Constituyente, hizo la nueva Constitución y después se lanzó otra vez como candidato y ganó otra vez como presidente. Bueno, era por el apoyo y la popularidad que tenía, sobre todo en los inicios de su mandato. Entonces, él fue el último presidente que propuso crear una nueva Constitución. En las elecciones, le ganó a su contrincante Álvaro Noboa. Eran los dos finalistas de las elecciones y bueno, Correa le ganó a Noboa en ese tiempo. Miren, aquí está la fecha cuando la Constitución del Ecuador fue escrita. Entre el 30 de noviembre del 2007 y el 24 de julio del 2008. Es decir, se demoraron prácticamente 8 meses en crear la Constitución. ¿Dónde? ¿Dónde fue creada? Fue creada en Montecristi, la tierra natal de Eloy Alfaro. Ahí fue creada en Manabí.
Ahí se construyó un edificio grande, bonito, donde se reunieron los asambleístas y crearon la Constitución. Si ustedes han ido o algún día van a Montecristi, van a poder ver el edificio de la Asamblea Constituyente. Ahí está el mausoleo de Eloy Alfaro y ahí está la sala de reuniones donde los asambleístas crearon la Constitución. Después de crear una Constitución, ¿quién es el que la aprueba? Pregunta de examen. ¿Quién aprueba una Constitución cuando recién la crea? Los que tienen que aprobarla no es ni el presidente, ni los asambleístas, ni el vicepresidente. Los que tienen que aprobar una Constitución son todos los ciudadanos ecuatorianos mediante un referéndum. Por eso es que después de crear la Constitución en el Ecuador se convocó a un referéndum el 28 de septiembre del 2008 y la mayoría de ecuatorianos aprobamos en ese tiempo la nueva Constitución. Entonces, la Constitución del 2008 reemplazó a la de 1998, que había sido la Constitución anterior. La Constitución del 2008 ha sido reformada, enmendada. La primera enmienda se dio en el 2011. Se reformó el artículo 77, numeral 9, etc. Hay diferentes enmiendas de la Constitución. Eso se lo hacen dependiendo de la norma que se quiera reformar. Se lo suele hacer mediante referéndum, mediante consulta popular o a veces mediante acciones que realiza el presidente de la República. ¿Cuántos asambleístas crearon la nueva Constitución del Ecuador del 2008? En total, 130 asambleístas. Voy a preguntarle a Ortiz. Ortiz, ¿quién cree usted que eligió a esos asambleístas que crearon la nueva Constitución? El pueblo. El pueblo, muy bien. El pueblo eligió a esos asambleístas para que vayan y representen al pueblo y ayuden a crear una nueva Constitución. El presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente fue el economista Alberto Acosta, un hombre muy inteligente que al inicio apoyaba totalmente la obra de Rafael Correa, después se volvió enemigo de Rafael Correa. Así son las situaciones políticas. Bueno, fue aprobada en el 2008, como les decía. Ya, bueno, esto no es tan importante. Aquí está. No se olviden la estructura de la Constitución. Tiene 444 artículos y están divididos en 9 títulos. Y cada título se divide en capítulos. Los títulos vienen a ser como las partes de la Constitución, ¿sí? Entonces, jóvenes, esta es la Carta Magna. Esa es la Constitución de la República del Ecuador. Ahora estamos aprendiendo qué es la Constitución, pero seguramente en la universidad, en otro momento que ustedes hagan otros estudios, van a comenzar a estudiarla a la Constitución en sus diferentes artículos. Quiero indicarles también lo siguiente. La Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Qué es la parte dogmática? Son los principios y valores que fundamentan la organización jurídica. Ahí están los derechos fundamentales del país. Y la parte orgánica se refiere a la organización del Estado, al organismo, cómo funciona el Estado. Por ejemplo, en el Ecuador, el poder está dividido en 5 funciones o 5 poderes. La función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la función de participación ciudadana y control social. 5 poderes tiene el Estado ecuatoriano. La Constitución tiene supremacía sobre otras leyes. Miren, aquí están los diferentes tipos de leyes que hay en el Ecuador. Están los actos y decisiones de los poderes públicos, acuerdos y resoluciones, ordenanzas, decretos, normas regionales, leyes ordinarias, leyes orgánicas, tratados y convenios internacionales. Y por encima de todo eso está la Constitución. En la parte más alta de la pirámide está la Constitución. Quiere decir que es la norma más importante de todos. Y siempre y cuando se la respete, ayuda muchísimo para el progreso de un país. Lamentablemente, jóvenes, aquí en el Ecuador, en los últimos años,
a la Constitución se la ha tirado al piso y los políticos, malos políticos, que simplemente buscan hacerse con sus intereses egoístas personales, les ha importado un comino la Constitución. La han pisoteado, la han tirado a la basura, la han roto, la han vuelto a componer una y otra vez. Ejemplo, doy un ejemplo nomás. Los famosos tratados con el CIADI. La Constitución del Ecuador prohíbe que el Ecuador se someta a los tribunales del CIADI. Ustedes van a decir, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es el CIADI? El CIADI es un tribunal internacional donde trabajan jueces y abogados que son pagados y billeteados por las empresas transnacionales mundiales de los países ricos. Cuando esas empresas llegan a un país pobre y tienen problemas con ese país pobre, resulta que esas empresas dicen, no, yo no quiero ir a juicio aquí dentro del país. Yo quiero llevar este juicio por este problema, quiero llevarlo a ese organismo, a ese juez internacional del CIADI. Pregunto, si esos jueces y tribunales del CIADI son pagados por las empresas, ¿a quiénes van a dar la victoria esos jueces? ¿Al país o a las empresas? Es más que obvio que le van a dar el triunfo a las empresas. Por eso la Constitución del Ecuador prohíbe que el Ecuador se meta en esos tratados del CIADI. Pero ¿qué es lo que hace Lenín Moreno y Guillermo Lasso? A toda costa quieren que el Ecuador se meta a firmar los tratados del CIADI, donde no una, sino muchísimas veces al Ecuador lo han desgarrado económicamente las empresas transnacionales. Les voy a poner un ejemplo nomás, la empresa Chevron. Chevron contaminó la selva ecuatoriana regando petróleo en la Amazonía. Lo justo, lo normal era que se le siga el juicio a Chevron dentro del Ecuador, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dentro del Ecuador esa empresa hizo el daño, pues. Por tanto, esa empresa tenía que responder a las leyes ecuatorianas. Se le siguió un juicio y según las leyes ecuatorianas, Chevron tenía que pagarle 8.000 millones de dólares al Ecuador para poder limpiar la Amazonía de los derrames petroleros, de la contaminación y las enfermedades que produjo en la gente de la Amazonía. ¿Sí? Eso según la ley del Ecuador, el Ecuador le ganó el juicio a Chevron. ¿Qué hizo Lenín Moreno y estos políticos corruptos que hemos tenido? Permitieron que ese juicio salga del Ecuador y se vaya a un tribunal internacional del CIADI. El Tribunal Internacional del CIADI viró la tortilla y dijo no, aunque Chevron les haya contaminado la selva y haya enfermado a tanta gente, Chevron es inocente. Así de fácil. Y les dijo, a ver, señores ecuatorianos, por haberle hecho quedar mal a la empresa de Chevron ante todo el mundo, ustedes, todos los ecuatorianos, van a tener que pagarle 8.000 millones a Chevron. ¿Qué les parece eso? Esos son los famosos tratados del CIADI en los cuales quiere meternos otra vez Guillermo Lasso. No tienen lógica, no tienen sentido. Y esos tratados del CIADI están prohibidos por la Constitución. Si tan solo los políticos respetaran la Constitución, no lo meterían al Ecuador para que lo desguacen ahí en esos tribunales del CIADI. Pero como lamentablemente la mayoría de políticos que tenemos frente al Ecuador son políticos traidores de la patria, muchos de ellos quieren que el Ecuador regrese al CIADI porque a ellos les conviene por todos los sobornos y el dinero que les dan esas empresas internacionales. Pero el Ecuador lo hacen pedazos. Entonces, jóvenes, para que tengan una idea, ¿no? Una idea de lo que es importante la Constitución del Ecuador, siempre y cuando se la cumpla. Ahí sí funciona. Ahí sí vale la Constitución, siempre y cuando se la cumpla la Constitución, siempre y cuando se la respete la Constitución. Pero cuando no se la respeta la Constitución, jóvenes, puede ser la Constitución más linda del mundo, que si no la respetan, de nada sirve tener una Constitución tan bonita. Y eso es lo que le pasa al Ecuador. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ahí terminamos el tema. Ahora sí, vámonos a Edmodo a trabajar. Si es que no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas?
¿Está todo bien? ¿Todo claro? Bien, jóvenes, entonces voy a publicarles en Edmodo primero las diapositivas y luego la actividad.